Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a hablar de jazz porque vamos a grabar un nuevo vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Y en esta ocasión vamos a hablar de jazz en Europa. A mí me interesa mucho el jazz europeo en diferentes partes de Europa. Francia, Inglaterra, Escandinavia, Holanda y también España, y en este caso este músico del que vamos a hablar tiene relación con Francia y con España, una relación muy intensa, sobre todo durante las décadas de los años 60 y 70, pues se radicó, se mudó a Europa, donde su música tenía mayor aceptación que en los Estados Unidos, y allí en Europa se estableció y grabó tanto en Francia como en España, actuando en directo en diferentes partes de esos países y también de otros en Europa. Me refiero a Lou Bennett, que aquí lo vemos en uno de los pocos discos que son más o menos fáciles de conseguir hoy en día en su discografía. Este disco se llama Amen, Amén, del año 1960, grabado en Francia. Pero yo al organista Lou Bennett lo escuché por primera vez en un disco que grabó en Barcelona en el año 1966 junto a la cupletista y cantante de jazz Núria Feliu. Ese es un disco que se llama Núria Feliu, Lou Bennett y els seus amics, y sus amigos, y que tenía, por lo que parece, arreglos a cargo de Tete Montoliu, que es uno de los grandes, evidentemente, y uno de mis favoritos, el gran Tete Montoliu. También tengo que decir que me gusta mucho el órgano dentro del jazz cuando está tocado con swing, cuando está tocado con soul, cuando el blues forma parte de su sonido, porque a veces técnicamente, dependiendo de la época en la que se hayan hecho las grabaciones, el órgano no siempre suena bien, pero cuando el órgano está tocado por músicos como, por ejemplo, Lou Bennett, como Jimmy Smith, por ejemplo, como Shirley Scott, entonces evidentemente el órgano suena de maravilla y es uno de mis instrumentos en muchos casos, incluso diría que favoritos. Y Lou Bennett, pese a no ser demasiado conocido, es uno, me parece a mí, de los grandes, aunque bastante olvidados, organistas dentro del jazz. Ya digo que yo lo conocí a través de ese disco que grabó con Núria Feliu, en el que tuvo presencia también Tete Montoliu, disco que todavía se puede encontrar, por cierto, y que yo recomiendo porque incluye versiones vocales en catalán de clásicos del jazz, y por supuesto brilla no solamente la voz de Núria Feliu, sino también la música de Lou Bennett, que nació en Filadelfia en el año 1926 y que, en mi opinión, es realmente uno de los mejores organistas de los años 60 y 70, pero se le conoce poco, sobre todo en los Estados Unidos, como digo, debido a que vivió una gran parte de su vida en Europa y sobre todo en Francia y en España, regresando aquí a los Estados Unidos, a su país natal, solamente de forma ocasional, como por ejemplo en el año 1964, después de haberse establecido en Francia. En 1964 regresa para participar en el Festival de Jazz de Newport de ese año. Bennett se inició en la música al piano, pero acabó decantándose por el órgano por influencia del gran Jimmy Smith. Jimmy Smith es uno de los clásicos, una de las verdaderas estrellas del órgano dentro del jazz, y fue siempre su modelo a seguir, aunque se esforzó en todo momento por no copiarlo. Y de hecho, una de las diferencias, yo creo, entre Jimmy Smith y Lou Bennett está en el hecho de que el sonido de Jimmy Smith es mucho más bluesero que el de Lou Bennett, pero los dos son organistas, en mi opinión, muy interesantes. Los dos me gustan mucho y a ambos recomiendo, pese a que Jimmy Smith, por supuesto, es mucho más conocido que Lou Bennett. Ya he dicho que en 1960 Bennett decidió establecerse en Europa,
donde encontró, como muchos otros jazzmen de la época, un público mucho más receptivo, mucho más interesado en su música que en los Estados Unidos, y donde realmente muy pocos tocaban el órgano dentro del mundo del jazz. El órgano se tocaba más en los Estados Unidos, mucho menos en Europa, y por tanto encontró un lugar Lou Bennett para brillar, y un lugar en el que era un músico diferente y apreciado por gran parte del público. Además de realizar múltiples actuaciones en clubs franceses, españoles y de otras partes de Europa, Bennett grabaría algunos discos, la mayor parte de los cuales ya digo que no son fáciles de encontrar hoy en día, así que si encuentran algún disco de Lou Bennett, sea el que grabó con Nuria Feliu, sea este Amen que ya he mostrado, sea cualquier otro, pues quédenselo, porque realmente será un disco que van a disfrutar, porque todo lo que grabó Lou Bennett, aunque no fue demasiado, tiene interés. En este libro que aquí tengo en mis manos, de lectura absolutamente obligatoria si ustedes están interesados en la historia del jazz en España, es un libro que se llama Del Foxtrot al jazz flamenco, el jazz en España entre 1919 y 1996. En este libro, del que tendremos que hablar más de forma más profunda en algún otro vídeo, algún momento, en este libro José María García Martínez nos dice que Bennett vivió un tiempo en Cambrils, cerca de Tarragona, en Cataluña, y dice en la página 190 lo siguiente en referencia a Lou Bennett. Dice que su concurso es de continuo, requerido en clubs y festivales, por cuyos escenarios pasea su Bennett Machine, su máquina Bennett, artilugio de sonidos inéditos y equilibrio prodigioso, levemente emparentado con el órgano convencional. A los años se le reconoce a Bennett por todo el país en su condición de mensajero del jazz, de jazz messenger, ¿no? Un poco como Art Blakey, y pues parece que tocaba una especie de órgano o un tipo de órgano que se refiere aquí el libro como Bennett Machine, y pues parece ser que se prodigó por varios clubes a lo largo y ancho de España, y desde luego en tierras catalanas de forma bastante regular. Este es un libro que recomiendo, si lo pueden encontrar, publicado por Alianza Editorial, en el que se estudia la historia del jazz en España entre los años 1919 y 1996. Un libro de absoluta referencia, en mi opinión, para conocer el jazz o la historia del jazz en España, y por supuesto es un libro que habla, aunque brevemente, pero habla de Lou Bennett. Y como digo, los álbumes que grabó Lou Bennett no siempre son fáciles de encontrar, sobre todo en disco compacto, y de hecho, además del que registró con la cupletista y cantante de jazz de Sants, del barrio de Sants, barcelonés, Nuria Feliu, yo solo tengo este otro disco. Realmente sé que hay otros que se pueden conseguir, y este quizás es uno de los que hoy en día sea más fácil de localizar en formato CD. Es este disco titulado Amen. Es un disco que tengo desde hace ya mucho tiempo, y se trata del primer disco, por lo que parece, que Lou Bennett grabó como líder en el año 1960 en Francia, en París, muy poco tiempo después de desembarcar en la capital francesa, y fue editado por la RCA francesa. De hecho, aquí lo dice 1960 RCA France, así que es un disco francés que tiene además notas en francés y en inglés en el libreto interior, y en él vemos a Lou Bennett en formación de cuarteto, acompañado por Jimmy Gorley a la guitarra, magnífico guitarrista del cual el sello barcelonés Fresh Sound Records ha editado recientemente, bueno, más o menos recientemente,
un disco, una recopilación muy interesante. Jimmy Gorley a la guitarra, el contrabajista francés Jean-Marie Engrand y por supuesto a la batería Kenny Clarke, que es un hombre que residía en Francia y que residió en Francia durante mucho tiempo y que en muchas sesiones de jazz que tuvieron lugar en Francia aparece tocando la batería, un verdadero clásico, Kenny Clarke, del que tendremos que hablar también en estos vídeos de impresiones sobre jazz. Vaya batería la de Kenny Clarke, desde luego, y vaya banda la que aquí aparece como el cuarteto de Lou Bennett. Lou Bennett al órgano Hammond, Jimmy Gorley a la guitarra, Kenny Clarke a la batería y Jean-Marie Engrand al bajo. Grabado, dice aquí, en París en julio, aunque en las notas internas dice agosto de 1960, en todo caso en el verano de 1960. Y lo que podemos ver, o lo que podemos escuchar en este disco son 6 temas que componen un álbum en el que podemos escuchar el estilo dinámico y notablemente percusivo al órgano de Lou Bennett. Es un sonido siempre influido por el bebop más puro y, como digo, es un hombre que siempre trata de adaptar los sonidos a su propio estilo, algo que se agradece cuando toca ciertos temas que son quizá un poco más conocidos. Solamente una de las piezas es propia, se llama Brother Daniel y está compuesta por el propio Lou Bennett, y el resto son temas de Horace Silver, de Junior Mance, de Donald Byrd y también el estándar Green Dolphin Street. Entonces es un disco que realmente sirve como introducción perfecta al sonido que cuando acababa de desembarcar en Europa tenía Lou Bennett. Empieza el disco con Sister Sadie de Horace Silver y ahí ya vemos el sonido siempre interesante, siempre fresco al órgano de Lou Bennett. Pero después el segundo tema es So What, el clásico de Miles Davis. Y aquí lo que hace Lou Bennett no es copiar a Miles Davis, como no quería copiar tampoco a Jimmy Smith, sino que lo que hace es adaptar al órgano ese riff repetitivo, sí, porque So What está basado, este tema, en un riff bastante repetitivo de Miles Davis, de esos riffs que se pegan al cerebro, que no podemos sacar de la cabeza después de escuchar, y lo que trata de hacer, y lo hace muy correctamente, muy adecuadamente Lou Bennett aquí, es adaptar a su estilo al órgano ese riff de Miles Davis. Además, evidentemente, lo que hace también es reconocer Lou Bennett al tocar este tema de Miles Davis su veneración por los músicos del jazz moderno, los músicos contemporáneos que también por supuesto ejercieron una influencia importante en su música. Me encanta la versión del So What de Miles Davis. Si uno tiene que escuchar una versión diferente que no sea la original de Miles Davis de este tema, pues la de Lou Bennett aquí en este disco Amen es una maravilla. También muy fresco es el tercer tema, Jubilation, compuesto por Junior Mance, y Green Dolphin Street, el único estándar que aparece en este disco, pues da la oportunidad de nuevo a Lou Bennett de adaptar una melodía bastante reconocible a su propio estilo. Y finalmente el tema que da título a este disco, que por cierto tuvo bastante éxito cuando se publicó en el año 1960 y ganó algún premio dentro de la industria del disco francesa, es Amen de Donald Byrd, de nuevo reconociendo la influencia de los músicos contemporáneos, del jazz contemporáneo por parte de Lou Bennett, y con muchísimo swing, con muchísimo feeling toca ese tema final que además da título a este disco Amen, en el cual sobre todo la comprensión entre Lou Bennett y la guitarra de Jimmy Gorley hacen que sea un disco excelente, y bueno, la participación de Kenny Clarke lo complementa, lo completa de una manera
maravillosa. Un disco que, desde luego, si ustedes quieren entrar en la música de Lou Bennett, si les gusta el jazz y el órgano y no conocen este disco, no es difícil de conseguir, no es, por lo que he podido ver, tampoco muy caro de conseguir en CD, y yo se lo recomiendo vivamente. La música de Lou Bennett siempre tiene interés. Continuaría grabando Lou Bennett esporádicamente, eso sí, a lo largo de los años 60, 70, 80 y 90, aunque generalmente para sellos pequeños. Otro disco bastante interesante de Lou Bennett, por lo que he podido leer, porque no es un disco que yo haya tenido la oportunidad de escuchar, es el disco Enfin, algo así como Finalmente en francés, publicado también por la RCA francesa. Desgraciadamente es un disco que no he tenido la oportunidad de escuchar, pero sí es un disco que va en la línea de este Amen. Creo que es un disco que, si lo pueden encontrar, creo que no es demasiado barato o fácil de conseguir en estos momentos, en el año 2021, cuando estoy grabando esto, pero si lo pueden encontrar, recomiendo que lo escuchen y ya me dirán qué es lo que les parece. Además de grabar, que grabó mucho menos de lo que quizá debería haber grabado, sí que Lou Bennett se pasó mucho tiempo tocando en directo en diversos lugares de Europa y sobre todo en España. Después de una larga carrera que se desarrolló sobre todo en Europa, Lou Bennett falleció en París en el mes de febrero del año 1997. Los discos que grabó, los que yo he podido escuchar, y sobre todo este Amen, son realmente interesantes y más que recomendables. A mí lo que me gustaría sería que alguien tuviese a bien en algún momento reeditar sus discos, y sobre todo sus discos de los años 60, que es la época en la que más grabó, porque ya digo que si todos los que grabó en los años 60 son comparables a este Amen, para mí será un placer poder escucharlos. Yo les recomiendo que por lo menos busquen este disco, que ya digo que no es muy difícil de conseguir, Amen, de Lou Bennett, en formación de cuarteto, junto con Jimmy Corley a la guitarra, Kenny Clarke a la batería y Jean-Marie Engrand, el contrabajista francés, al contrabajo. Este disco, en realidad, como dicen las notas, fue el disco en el que la RCA francesa daba la bienvenida a Lou Bennett a Francia y se congratulaba de que hubiese decidido establecerse en el país galo, aunque es cierto que también vivió durante un tiempo por lo menos en Cataluña y tocó en diferentes lugares de España y sobre todo en el Jamboree, en el club barcelonés Jamboree, según dice José María García Martínez en su libro Del Foxtrot al Jazz Flamenco, el Jazz en España 1919-1996, publicado por Alianza Editorial, cuya lectura también, por supuesto, les recomiendo para conocer mejor la historia del jazz en España. Terminamos de esta manera este nuevo vídeo dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, recomendando especialmente este disco o cualquier otro disco que ustedes puedan encontrar del organista Lou Bennett, incluido el que grabó con la cupletista y cantante de jazz catalana Núria Feliu. Lou Bennett, Núria Feliu y els seus amics, y sus amigos. Soy Antón García Fernández, les animo por supuesto a que dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo si es que ustedes conocen la música de Lou Bennett, han escuchado alguno de estos discos, pues háganme saber, déjenme saber qué es lo que ustedes piensan del órgano de Lou Bennett, nacido en Filadelfia pero establecido en Europa durante varias décadas. Termino así. Soy Antón García Fernández desde Jackson, Tennessee, en los Estados Unidos de América. Mío es el copyright de este vídeo, que se grabó en Jackson, Tennessee, en los Estados Unidos, sin ningún tipo de corte y en directo en el porche delantero de mi casa, y que muy pronto ustedes van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Como siempre, muchas gracias por la atención y por los comentarios. Se despide Antón García Fernández desde Jackson. Hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube, Antón GF, dentro de esta serie de vídeos Impresiones sobre Jazz.